Es una necesidad para el creyente vivir en la presencia de Dios. No hay otro lugar mejor que estar en la presencia del Señor. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay sanidad, en su presencia hay liberación. Estar en su presencia es lo que más debe anhelar a alguien que ha nacido de nuevo, permaneciendo en la presencia de Dios. Abra su Biblia ahí sentadito, si pudieran prenderle las luces para que vean. Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 25, permaneciendo en la presencia de Dios. Éxodo 25, puede leerlo aquí y en casa. Vamos a hablar hoy sobre este tema, permaneciendo en la presencia de Dios. El libro de Éxodo capítulo 25, desde el verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios leemos. Jehová habló a Moisés y dijo: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón. Recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me erigirán un santuario. Ahí va la palabra: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Gracias al Rey por esta palabra hermosa que nos da. Miren, cuando hablamos del tabernáculo, estamos hablando de una tienda. Estamos hablando de un lugar donde se va a habitar. Es un habitáculo, pero que tiene características muy particulares en este caso. Y una de esas características es que es transitorio, que no es un lugar permanente. Y Dios mismo le redactó a Moisés cuáles eran las especificaciones de ese tabernáculo. Lo quiero de estas medidas, lo quiero con este perfil, lo quiero con estas características, con estos materiales, porque yo soy el que voy a habitar ahí. Y si yo soy el que va a vivir ahí, pues yo debo sentirme cómodo donde voy a vivir. ¿Alguien dice amén? Así que no se ponga bravo a los hombres cuando llegan a la casa y ven la casa revoloteada a la manera de la mujer. Ella es la que más está en la casa, déjela que la disfrute. Usted hágase un rinconcito en el patio allá tranquilo, que se parezca a usted, pero lo demás déjeselo a ella si quiere vivir feliz. Amén. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés esto, se lo está diciendo porque él va a vivir ahí. Y como él va a habitar ahí, quiere estar en un lugar que responda a las expectativas del lugar donde Dios quiere habitar. Ojo con eso. Dios ha hecho de tu cuerpo, de tu ser, su habitáculo. Dios ha hecho de tu vida el lugar donde Él habita. ¿Alguien dice amén? Entonces ese lugar y ese habitáculo debe responder a las especificaciones que como templo, que como tabernáculo usted se ha constituido para Dios. Una vez le dijo a Cristo: Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. A partir de este momento, ven, diséñame a tu manera, cóseme a tu manera, desbarátame si me quieres hacer de nuevo, pero quiero que te sientas cómodo viviendo aquí en este humilde templo, en este humilde tabernáculo. Quítame el mal olor a pecado y ponme tu olor a gloria y a victoria. Quítame lo que te molesta de mi cuerpo. Si tú te sientes incómodo con eso, no importa que me duela, porque es mejor entrar a tu presencia sin un brazo que entrar al infierno con los dos brazos buenos. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Amén. Cristo mismo diseña su tabernáculo. Dios mismo establece las especificaciones de ese tabernáculo donde Él quiere habitar. Y qué bueno, la presencia del Padre para un hijo trae mucha seguridad. La presencia del papá para el niño le trae seguridad.
Probablemente después de los 18 ya ni quieran estar con el padre, le moleste agarrar al padre de las manos, le moleste que el padre les pregunte de dónde vienen, de dónde van. Pero antes de los 18 el niño siente protección con el padre que le sustenta, el padre que lo cuida, el padre que le da albergue, el padre que lo viste, el padre que le alimenta, el padre que le defiende de otros lugares. Yo recuerdo de otras personas, yo recuerdo que una vez, no sé si contesta en la iglesia, me mordió un perro. Iba yo domingo en la tarde hacia la iglesia y un perro salió, estaba adolescente, y un perro salió de un callejón y me dio una mordida muy fuerte y yo tuve que devolverme a la casa. Y el padre mío, cuando vio eso, fue a investigar, no por el perro, sino por el dueño del perro. ¿Dónde está el dueño del perro que me mordió a mi hijo? Y ese día hubo posibilidades de haber desgracias si Dios no metía su mano en ese lugar. Yo me sentía con el pecho así, wow, tengo un padre que me defiende y que era militar. Y recuerdo que tenía una 45 en la mano, ¿no? Y me defiende. Y esto llena de protección y de orgullo al hijo, porque dice, no estoy solo, tengo alguien que vela por mí. La presencia del padre trae seguridad. La presencia de la autoridad trae paz a la sociedad. Cuando usted ve que en tiempos de mucha delincuencia, de mucha crisis social, se encuentra con un vehículo en la carretera de militares, ¿no? Y que están ahí con las luces prendidas, listos para proteger al ciudadano. Usted dice, wow, mira, por fin siento que mis impuestos me lo están devolviendo en algo. Usted siente seguridad como ciudadano. La presencia de la autoridad trae seguridad a la sociedad. Cuando en un lugar hay una desgracia y de repente en esa desgracia se quemaron 10 casas, se enfermaron gente, o hubo un ciclón, una tormenta, un terremoto, usted ve que llegan las autoridades del gobierno a ese lugar y dice, bueno, estamos en un momento de dolor, de sufrimiento, pero llegaron las autoridades. Llegaron los que pueden disponer de recursos para que se reconstruyan las casas, para que se reconstruyan las calles, y eso trae seguridad a la sociedad. La presencia del amigo trae confort. Cuando usted está en un momento en que se siente necesitado de alguien y de repente llega ese amigo, no un amigo virtual, porque tengo problemas y estoy tomando mucho problema ya con lo virtual. No un amigo virtual, porque virtualmente no hay amigos, virtualmente hay seguidores y hay contactos, hay followers, hay haters y hay lovers. No hay amigos, olvídese de eso. Los amigos se estrechan la mano. Los amigos conocen parte de tu historia. Los amigos conocen tus defectos y a pesar de ellos te siguen queriendo. ¿Alguien tiene amigos en este lugar? Los amigos son aquellos que aunque tengas años que no lo ves, cuando estás en apuro lo llamas y le dices, viejo, tengo problemas. ¿Dónde tú estás? Ven corriendo, dejo lo que estoy haciendo, porque tú y yo tenemos una historia que nos permitió construir una amistad que ni el tiempo ni la distancia será capaz de destruirla. Eso es un amigo. Eso es un amigo. No el que me vive tomando el tiempo sencillamente porque ya tiene tiempo que otros no le dan y tiempo suyo que otros no quieren y te lo está dando como migajas. No, por eso es importante construir amigos. Cristo nos enseñó a construir amigos y lo hizo dedicándole tiempo, dedicándole aún conociendo sus errores, porque no había gente con más defectos que esos 12 muchachos que acompañaron al maestro. Y el Señor los amó, el Señor los aceptó, el Señor los quiso y tanto los amó, tanto los quiso que sobre ellos depositó la responsabilidad de colocar su iglesia. Y hoy su iglesia tiene más de 2000 años, está de pie, está firme, obrando en el evangelio y esperando que el Redentor venga por ella a vivir por los siglos de los siglos en aquella morada eterna donde tú y yo iremos también. Amén. Sí, la presencia de Dios lo llena todo. Sí, el Padre, la presencia de papi me daba fortaleza. La presencia del amigo también. La presencia de alguien, de un hermano también. Pero todas esas áreas la llena la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel entendió eso, aunque de manera parcial. La presencia de Dios en el principio de los tiempos fue una realidad. Óigame, una de las cosas que nunca perdonaremos
a Adán y a Eva, o por la cual nunca les perdonaremos, es por haber roto esta manera especial en la que el ser humano creado se diseñó desde el principio para sentir la presencia de Dios. Yo quiero que usted sepa que en el principio Dios hablaba de manera audible, pero el hombre le escuchaba de esa misma manera. Hoy Dios sigue hablando de manera audible. La voz de Dios hoy se sigue escuchando. Se escucha a través de su palabra, se escucha a través de visiones, se escucha a través de sueños, se escucha a través de profecías, se escucha a través de los hombres y mujeres que están de verdad en la mano de Dios. Pero en la antigüedad, en el principio de los tiempos, Dios bajaba y le decía a Adán: Adán, ¿cómo amaneciste hoy? Papá, amanecí bien. Tuve que trabajar mucho ayer, tuve que ponerle los nombres a todos los reptiles. No te preocupes, Adán, hoy comienza de nuevo con nuevas fuerzas. Y Adán comenzaba de nuevo y se iba ya a los océanos y le ponía los nombres a todos los peces en las profundidades marítimas sin problema. Y al otro día llegaba el padre: Adán, mi hijo, ¿cómo te fue ayer? Tú sabes cómo me fue, pero te voy a contar. Y así hablaba Dios con el hombre, porque cuando hablaba había un receptor que escuchaba. Para que haya un proceso de comunicación efectiva, debe haber un efectivo emisor del mensaje, debe haber un mensaje efectivo y debe haber un receptor efectivo del mensaje. ¿Alguien puede aplaudir al Señor en esta hora? Pues Adán era un receptor efectivo del mensaje de Dios antes de que el pecado llegara a la raza humana. El pecado vino a quitar de la raza humana elementos extraordinarios para decodificar la voz de Dios. Hoy la voz de Dios sigue siendo tan fuerte, tan poderosa y tan efectiva como desde el primer momento. Pero ¿saben qué? Nosotros los humanos no somos tan efectivos para recibir y decodificar el mensaje de Dios como lo hacía Adán antes de caer en el pecado. En el libro de Génesis capítulo 3, ojalá te vayas conmigo acá o en casa. Luego que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, escuchaban la voz, la oían, era algo natural. No se sorprendían de oír a Dios hablar. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo? O sea, después que fueron diseñados para oír a su Dios y su Creador de manera natural y espontánea todos los días y en todo momento, ahora se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque perdieron por el pecado las características que le permitía mantenerse en la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene exigencias para usted y yo disfrutarla. Habían perdido Adán y Eva características que le permitía disfrutar de esa presencia. La presencia de Dios bajo la ley también tenía una característica. Ya bajo la ley, entregada la ley a Moisés, y lo leímos un poco en el libro de Éxodo capítulo 25. El Señor dijo: bueno, como ya no tengo esa reciprocidad del mensaje de parte de ustedes, como ya ustedes no reciben el mensaje de mi presencia como al principio, en esta nueva etapa de la ley, yo quiero que ustedes me construyan un santuario. Y ahí voy a habitar, y ahí voy a morar. Y ustedes me colocarán ese santuario en el centro del campamento. Como ustedes saben, durante los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel tenía que acampar en varios lugares, de mes en mes, de semana en semana. En medio de ese campamento tenía que colocarse ese santuario. La presencia de Dios tiene que estar en el centro de toda nuestra vida. La presencia de Dios tiene que ser el epicentro de todo nuestro accionar. La presencia de Dios, si nuestra vida es una circunferencia, tiene que ser el diámetro de esa circunferencia. Si nuestra vida es
una construcción, la presencia de Dios tiene que ser la piedra angular de esa construcción. De la misma manera que el tabernáculo, que el santuario estaba en el centro del campamento, si quieres tener victoria, debes colocar la presencia de Dios en el centro de tu vida, en el centro de tus sueños, en el centro de tus planes, para que llegues a la tierra prometida. El propósito que Dios nos prometió nos lo va a entregar siempre y cuando lo mantengamos a Él, su presencia, en el centro de todo lo que somos. Por eso me sorprendo. Me sorprendo cuando alguien me dijo: padre, no voy a congregarme ya los miércoles porque conseguí un trabajo de noche. Bueno, está bien, entiendo la necesidad, pero eso debe ser transitorio. No comprendo cuando alguien me dice: no me voy a congregar los domingos porque ya tengo un trabajo adicional los domingos. Bueno, entiendo la necesidad, pero ¿y dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cómo Dios puede escuchar mañana decir de tus labios que Él es el centro de tu vida? Cuando Dios es el centro de nuestra vida, ¿sabe qué pasa? Que Dios es el centro de nuestra vida. Amén. Él es lo más importante, Él es la prioridad, y todo lo que venga, debes saber, todo lo que venga y todo el que venga. ¿Alguien escuchó lo que dije? Tiene que saber que Dios está primero, que tengo prioridades, que Dios es mi prioridad, que Él es el centro de mi vida, de mi ser, que todo lo demás es accesorio. El pueblo de Israel, con todos sus defectos y con palos y piedras, es cierto, pero siempre tuvo el tabernáculo en el centro del campamento. Dios es el centro de esta iglesia. Y cuando Dios deje de ser el centro de esta iglesia, el pastor les recomienda: búsquese otra iglesia donde Dios sea el centro de ella. ¿Escuchó qué fuerte esa palabra que dije? Amén. Dios es el centro de esta iglesia. Y siempre será el centro de esta iglesia. Pero si en algún momento el pastor se vuelve loco y saca a Dios del centro de la iglesia, no le siga los pasos al pastor. Busque una iglesia donde Dios sea el centro de la iglesia. Dele un aplauso al Señor, por favor, por eso. Amén. El tabernáculo fue la morada terrenal de Dios. Hay varias enseñanzas sobre el tabernáculo. Primero, el libro de Éxodo, capítulo 25. Vete conmigo, quiero que ojees la Biblia junto conmigo. Éxodo 25, en el versículo 8. Éxodo 25, en el versículo 8. Hay una enseñanza que el tabernáculo nos deja y que perdura a través de los siglos. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Wow. Harán una morada para mí, un tabernáculo para mí. Dios habitará entre nosotros a través del tabernáculo. Usted y yo somos los tabernáculos de este tiempo. Usted y yo somos la morada de Él en este tiempo. Que Dios no está en República Dominicana. No está en ti entonces como tabernáculo. Que en esta comunidad hay demasiada brujería. Pues tú tienes problemas porque tú estás llamado a ser portador de la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, la brujería tiene que mudarse, tiene que irse, tiene que moverse. No hay espacio para la hechicería donde está la presencia de Dios. Que hay mucha maledicencia y mucha maldad. Me preocupan muchas cosas de estas. Hay provincias en este país que el 53% de sus habitantes son evangélicos. Y sin embargo tienen los mismos niveles de violación de niños. Tienen los mismos niveles de embarazo en adolescentes. Tienen los mismos niveles de atraco que las demás provincias del país. No estamos influenciando a la sociedad como tabernáculo de Dios en este tiempo. No estamos generando transformación a través de nuestro testimonio a los demás. Algo está ocurriendo. Ser el centro de la vida religiosa, social y moral era uno de los propósitos del tabernáculo. El tabernáculo como tal, dice el libro de Números. Muévete conmigo, por favor. El libro de Números, capítulo 2, verso 17. Dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampen. Así marchará cada uno junto a su bandera. Se le está hablando a las 12 tribus. Y se le dice a las 12 tribus. Cuando hablamos de las tribus, estamos hablando de gobierno. El pueblo de Israel distribuido en 12 tribus. Estamos hablando de la
subdivisión del gobierno israelita en ese tiempo, ¿no? El orden en el que iban a ir cada una de las tribus con su bandera, ¿sabe quién lo establecía? La posición del tabernáculo. Y el tabernáculo iba a ir en esta dirección. E iban a llevar el tabernáculo del pacto en esta dirección. La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que impactar no solo lo religioso, no solo lo espiritual. El empresario tiene que sentir que cuando tiene un empleado que tiene presencia de Dios, algo extraño pasa en su empresa de manera positiva. Antes los papeles no daban porque se robaban las resmas de papel. Ahora me sobra papel en el mes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la asistente encargada de compra que usted puso es una persona que tiene presencia de Dios y no se está robando las resmas de papel. Eso es lo que está pasando. Que en el laboratorio faltaban los medicamentos y ahora no faltan. Es que el encargado del almacén que está ahí es una persona que tiene presencia de Dios y ya no se está robando los insumos del laboratorio. Tiene que haber diferencia. Tiene que haber diferencia. Bueno, que ahora el presupuesto para esta obra de ingeniería no da. ¿Por qué no da? Porque usted canceló a uno que estaba lleno de la presencia de Dios y ahora hay un incircunciso que está sobrevaluando las obras en ese proyecto y el dinero falta. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy predicando? Amén. Tiene que haber una diferencia. La presencia de Dios debe impactar absolutamente todas las áreas de la vida. El tabernáculo también tenía como propósito mostrar verdades espirituales por medio de los sacrificios. El diseño del tabernáculo y los servicios sacerdotales, los objetos y ritos son prefiguras de las verdades futuras que iban a venir en Cristo Jesús. Este tabernáculo profetizaba que vendrían unos sacrificios mucho mejores y superiores que los que en él se realizaban. Que vendría el sacrificio perfecto del Cordero Inmaculado de Dios, que en la cruz del Calvario cumplió con todo lo que la ley exigía para que el hombre alcanzara redención de sus pecados. Cristo Jesús en la cruz es el cumplimiento de todo lo que el tabernáculo vaticinaba, profetizaba desde el desierto. Y solo Él podía cumplir con esos requisitos. El libro, la epístola a los Hebreos habla algo de eso. De manera profética, ahí lo revela. Muévete conmigo a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 8, en el verso 1 en adelante se nos deja una enseñanza donde se nota el cumplimiento de la profecía que revelaba el tabernáculo. Dice el capítulo 8, versículo 1 en adelante de la epístola a los Hebreos lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo es el sumo sacerdote que entró una vez al Sanctus Sanctorum, al lugar santísimo. Y una vez que entró a ese lugar santísimo, no ha habido necesidad de que más nadie entre a ese lugar, porque ahí sí se derramó sangre de verdad, sangre que nos da la vida, sangre que nos da la paz y sangre, dice el apóstol Juan, que nos limpia de todo pecado. Si yo fuera tú, le diera un aplauso fuerte al Señor. No ha tenido que entrar más nadie. No ha habido que construir otro tabernáculo. El tabernáculo es símbolo de Cristo. La idea que nos da el tabernáculo es que Dios habita en medio de su pueblo. Sí, como el pueblo de Israel era de una cerviz tan dura, no bajaba fácilmente la cabeza, ¿no? El Señor le dijo: bueno, yo tengo que ponerle algo donde ustedes vean que yo estoy. Algo espiritual, algo físico para vincularlo al espiritual. Eso es el tabernáculo. Yo estoy ahí
Que voy a agarrar a la mujer del prójimo. No, mira, ahí está el Señor en ese tabernáculo. No puedes hacerlo. Que voy a robarme el camello del vecino. No, no te lo robes. Mira, el tabernáculo está ahí, el Señor está ahí, te va a ver. ¿No? Pero qué bueno que el Señor se hizo otro pueblo. Un pueblo que no necesita ver un tabernáculo fijo, porque ahora tiene su ley en su corazón. Bienaventurados los que han creído sin haber visto. Levante su mano si usted es parte de ese equipo de los que creyeron sin haber visto. Usted es bienaventurado. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo Juan capítulo 1, verso 14. El Verbo se hizo carne y vino a ocupar el espacio del tabernáculo. ¿El tabernáculo para qué era? Para que Dios habitara en medio del pueblo de Israel. Pero ahora resulta que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. O sea que el Verbo es ¿qué cosa? Nuestro nuevo tabernáculo. Jesús es el nuevo tabernáculo. El tabernáculo es tipo de la iglesia. Oh, iglesia. El tabernáculo es tipo de la iglesia. Vete conmigo a Efesios capítulo 2, capítulo 9. Dice la palabra en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, cuando habla de lo importante que es usted como iglesia. ¿Alguien es iglesia? Levante su mano, por favor. Usted es iglesia. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Le está hablando a la iglesia del apóstol Pablo. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Alguien es familia de Dios aquí? Somos familia de Dios. La iglesia es familia de Dios. Pero esta iglesia, no la iglesia donde usted se encuentra allá en Estados Unidos y yo me encuentro aquí, y que por Zoom hacemos una iglesia virtual. No. Vamos a llamar las cosas como son. No una iglesia donde usted está allá y yo estoy aquí y creemos que somos iglesia. Una iglesia virtual, el concepto virtual significa no real. Lo virtual es algo que por definición no es real. Entonces nosotros como ITCAN tenemos miembros virtuales y gente de otros lugares que ahora mismo están escuchándonos y conectándonos. Y sí, les pido sigan alimentándose de la iglesia. Estamos con toda la disposición de seguirlo ayudando en el Señor. Pero tienen que buscar una iglesia donde viven. Y tienen que congregarse. Y tienen que tener un pastor no virtual, sino un pastor real. Porque si usted tiene una iglesia virtual, tiene un pastor virtual. Y si tiene una iglesia virtual, tiene un evangelio virtual. Y si tiene un pastor virtual, pues virtualmente ese pastor lo va a casar, virtualmente ese pastor va a ir a dar el culto memorial cuando haya que dárselo a un familiar, virtualmente ese pastor lo va a visitar al hospital si usted se enferma. Tiene que tener un pastor real donde usted se encuentra. Tiene que buscar una iglesia para que se congregue. Tiene que doctrinarse, tiene que ser parte de una familia. La iglesia es la familia de Dios. La familia se abraza, la familia se saluda, la familia se visita, la familia comen juntos. A menos que se abra un portal en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Zoom y podamos almorzar por ahí, comer por ahí. No nos engañemos. Cada cosa para su tiempo, cada cosa para su momento. Usted tiene que congregarse. No se deje confundir. Esto es una estratagema del enemigo para que las iglesias también se desarticulen. Para que dejemos de vernos las caras, dejemos de vernos los sudores y olernos nuestros olores como familia, como cuerpo. Un cuerpo. El cuerpo está junto en un mismo lugar. El cuerpo está unido por una misma sangre, por un mismo tejido, por un mismo entramado celular. El cuerpo es único, unicidad. Amén. Y espero que quienes nos están escuchando con esto no crean que nos molesta su audiencia. No, todo lo contrario, nos encanta y queremos ayudarles. Pero tienen que buscar un pastor en su localidad. Una iglesia que si le gusta lo que predicamos, predique como predicamos en ITCAN. Que le enseña ya donde están lo que le enseñamos aquí en ITCAN. Pero tiene que hacer vida de oveja. Y las ovejas
tienen redil y los rediles tienen pastor, y el pastor conoce el nombre de sus ovejas, y el pastor sabe a qué huele, conoce cómo huele cada oveja, conoce cuando una oveja está enferma o está afectada o está en salud, pero también sabe a qué rincón ir a buscarla cuando no ha visto que pasó por la puerta para contabilizarla en ese día. No nos vamos a dejar engañar por el enemigo con eso. No, el cuerpo de Cristo, aunque fuera en cuevas se reunía. Dice el apóstol Pablo, y compartían el pan los primeros días de la semana. Y cada quien llevaba sus ofrendas según dispuso en su corazón. No se ponga bravo, démele un aplauso al Señor en esta hora, por favor. El tabernáculo es tipo del creyente. Sí, el apóstol Pablo habla de eso. Se refiere a los creyentes como el templo de Dios. Dice Pablo, ¿o acaso ustedes están ignorando que ustedes son el templo del Espíritu Santo? No ignoren eso, le dice Pablo a la iglesia, como diciéndole, cuídense, porque Dios no habita en templo sucio. En la presencia de Dios, y ya con esto terminamos, ocurren varias cosas. Nuestros enemigos huyen a la presencia del Señor. No a la presencia nuestra, a la presencia de Dios en nosotros. En la presencia de Dios hay provisión material y espiritual. Es importante permanecer en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, iglesia, hay victoria. Quiero que te pongas de pie en esta hora. En la presencia de Dios hay victoria. No nos vamos a alejar de su presencia. No nos vamos a apartar de su presencia ni a diestra ni a siniestra. Cantaremos en la presencia de Dios un cántico de victoria. Levanta tu mano en esta hora. Yo quiero que el grupo pase, venga. Estamos tardecito, pero yo quiero cantar en esta hora ese cántico de victoria. En la presencia de Dios cantaremos ese cántico de victoria. En la presencia de Dios disfrutaremos de lo que ella trae consigo. Trae provisión, trae protección y trae victoria. Trae victoria. Levante su mano. Quiero ver las manos de la gente que cree en la victoria del Señor en esta hora. Dios va al frente, abriendo camino, rompiendo cadenas, manda a sus ángeles conmigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Este es el cántico de victoria para los que confían, para los que están en su presencia. De noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Vamos a ver, ¿cómo le alabamos? Padre, oro en esta hora para que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor. Mira aquellos que no te conocen y que ahora repiten conmigo esta oración. Eterno Dios, perdona mis pecados, límpianos con tu sangre, haznos tus hijos, renuévanos e inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Te pido por ellos, Señor. Dios mío, fortalécelos, guárdalos, reténlos en ti. En esta hora te pido que si hay algún enfermo, en el nombre de Jesús, reciba sanidad de tu parte, Señor. Si hay alguno con problemas que no pueden más con ellos, en esta hora te pido misericordia, para ellos. Simplemente alaba. En el poderoso nombre de Jesús. Te pedimos por Janey, cuyo padre falleció el día de ayer. Fortalécelo a él, a Rosair y a toda esa familia. Oramos por Natividad, fortalécela, Señor. Ante la pérdida de este familiar también. Y te pido una bendición sacerdotal para todos los hijos de esta casa que están
están presentes y los que están en la distancia. En el nombre de Jesús.